Las montañas, el baile, los gritos o los moais, cada uno una parte importante de Rapa Nui, una isla llena de misterios, pero también de arte y cultura, una riqueza que recorre los aislados cerros y que solo algunos han tenido la suerte de observar. Tripulación próximos a la aterrizaje. Cambiamos el clima de Santiago por el viento de Rapa Nui para conocer cómo se está desarrollando el arte y la cultura en el lugar habitado más alejado del planeta. Basta solo con recorrer algunos minutos Hangaroa, la principal ciudad de Rapa Nui, para entender que la música y el arte invaden cada rincón de este lugar. Jajabe y Marari se preparan para una importante presentación, pero antes de saber más de ellas, visitaremos el camarín de la agrupación Peutupuna Genua. Nos preparamos de hace tiempo para esto y ahora estamos a minutos de empezar. El Festival de Artes Escénicas Karatemata es una oportunidad para ellos de mostrar lo más oculto de su cultura. El joko, el ryu, el kaikai o el takona son expresiones no conocidas popularmente, pero que gracias a su trabajo durante los últimos años han tomado más participación en los escenarios. Hemos salido afuera a representar a Chile y a Rapa Nui con nuestra cultura y nos ha ido súper bien en todos los ámbitos, porque tenemos algo, una esencia propia de nosotros, que cada vez que nos paramos en un escenario es como decir, lo podemos hacer y lo podemos seguir para adelante. Sentimiento de pertenencia que tratan de comunicar a los más pequeños de la comunidad, los principales encargados de conservar la cultura Rapa Nui. Yo siempre les digo a todos los alumnos, digo, mira, tú tienes que sentir lo que estás bailando, porque es tuyo. Tú tienes una identidad, tener una identidad es muy importante. Entonces, si tú lo sientes y lo presentas y lo bailas, siempre vas a estar ahí, brillando. Pero hoy ocurrirá algo especial y no es solo la lluvia y los vientos huracanados. Varias compañías de teatro arribaron a la isla para ofrecer sus obras a los Rapa Nuis, historias continentales para los isleños. ¡Bicho! ¡Es un ave! ¡Una loica! Teipina, la joven mapuche, junto a su amiga Doris, cautivó la mirada de los más pequeños. Y es que a pesar de ser una etnia ubicada a más de 3.800 kilómetros de distancia del mundo Rapa Nui, la historia mapuche parece ser interesante y cercana para el público local. Ambos pueblos originarios tienen más que pequeñas similitudes. Por ejemplo, tuvieron un invasor en común, el pueblo español. Además, en los centros ceremoniales en Rapa Nui, estas gigantes estatuas ubicadas en los Aju representan la antigua existencia de un Ariki, un rey que podría ser comparado con los toques de la cultura mapuche. Pero por sobre todas las cosas, como todos los pueblos originarios de esta parte del mundo, han tenido que enfrentar el atropello de su cultura. Significa digüeñe maduro. ¡Digüeñe! ¿Acaso no los conoces? En esta obra el público en su mayoría es infantil y esta joven mapuche fue la que sorprendió a los más pequeños por su particular forma de vestir. Todo Chile tiene el espacio para hacerlo porque los Rapa Nui no tienen ese espacio. ¿Cuándo has cantado? ¡Canto! Pero también hay arte para los más adultos. Pompeya es una obra que habla sobre la inmigración y la discriminación. La invitación fue inesperada. No teníamos como dentro del registro venir algún día con esta obra Isla de Pascua, ¿no?
Es raro porque es algo que está súper lejano, pero también es súper nuestro. Como que ahora pensándolo, escuchando a Gabriel, que pienso que en el fondo la obra, claro, porque este podríamos decir que es el lugar más complejo donde nos hemos presentado. Durante estos días en las actividades se está produciendo un rico intercambio cultural. Los locales también serán parte de la muestra artística y las niñas que conocimos en las calles de Jangaroa sacarán la cara por Rapa Nui. La música es el lenguaje universal. Para hacer esto posible, fue el Hogar de Cristo junto a Desafío Levantemos Chile las instituciones que regalaron violines a los jóvenes talentos de Rapa Nui. Acá hay mucho material, hay mucha gente que trae el arte en su cuerpo y que no está, no ha estallado. Y no ha estallado justamente por la falta de espacios necesarios para el arte, por esto que el Festival Karate Mata o Abre tus Ojos juega un papel muy fundamental. Para nosotros en los próximos 10 años que este festival, entre otras actividades que nosotros estamos organizando, sea un polo cultural en los próximos años, sea uno de los festivales más importantes a nivel nacional, ¿por qué no a nivel latinoamericano? Ahora las calles de Rapa Nui se preparan para recibir al teatro más alejado del mundo, un lugar que podrá dar cabida a una extensa cantidad de expresiones culturales. A la comunidad le gusta el teatro. Esta es una comunidad alegre, una comunidad que vibra con la música, vibra con el baile, vibra con ver cómo los otros lo hacen. En Rapa Nui hay una palabra que se dice nari nari. Nari nari es payaseo. Y nosotros tenemos en el año un día de los nari nari. Los invitamos a que venga a este gran festival que se hace todos los años para que se impregnen de la cultura Rapa Nui. Una isla alejada del continente que cada año nos sigue sorprendiendo y que promete conservar su intangible valor cultural.